París, 13 de noviembre de 2022. La primera vez que visité el Louvre solo tenía 7 años. Mi madre sostenía mi mano mientras caminábamos por las enormes galerías llenas de turistas. Recuerdo bien el eco de los pasos en las salas de mármol y el sonido amortiguado de las voces, como un murmullo continuo que se extendía por los pasillos. Cientos de pinturas parecían seguirnos con la mirada, pero, a pesar de toda esa grandiosidad, había algo incómodo en el aire. Algo que nunca pude comprender del todo. Hoy, como asistente de curaduría del museo, aquellas sensaciones de mi infancia vuelven a atormentarme, solo que de manera aún más intensa. En los últimos meses, eventos extraños han comenzado a ocurrir en las profundidades del museo, en áreas a las que el público no tiene acceso. Lo que comenzó con artefactos rotos, luces parpadeantes sin explicación y ruidos que provenían de las bases, pronto se convirtió en algo mucho más inquietante. Una noche, fui llamado de urgencia al sótano, donde guardábamos piezas muy antiguas y valiosas, esperando futuras exposiciones. El guardia de seguridad estaba agitado, casi sin aliento, como si hubiera corrido una maratón. Hablaba rápido, atropellando sus palabras. «Vi algo, señor, allá abajo en las cámaras más antiguas. Algo que no debería estar ahí». Fruncí el ceño, más incómodo que asustado en ese momento. El Louvre tiene seguridad en cada rincón y cámaras que monitorean casi todas las áreas. ¿Cómo alguien podría haber entrado al sótano sin ser detectado? «¿Qué fue exactamente lo que viste?», pregunté tratando de mantener la calma. El hombre se acercó y sus ojos dilatados mostraban una desesperación imposible de ocultar. «No lo sé. No puedo explicarlo. Era grande, mucho más grande que cualquier persona. Y no parecía humano». Reí nerviosamente, pensando que había visto algún animal que se había colado por los túneles subterráneos. Tal vez ratas, pero cuando noté que no sonreía de vuelta, sentí que el estómago se me revolvía. Decidí investigar por mi cuenta. Las catacumbas bajo el Louvre son un verdadero laberinto. Pocos saben que el museo fue construido sobre antiguos túneles que datan de la Edad Media. Algunas partes se usaban como mazmorras durante el reinado de Felipe Augusto, y con el paso de los siglos fueron modificadas, ampliadas y finalmente olvidadas. Es fácil perderse ahí abajo, donde las paredes están húmedas y el olor a moho impregna el aire. Caminar por ahí siempre me daba una sensación de claustrofobia, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente a mi alrededor. Al llegar al final del corredor, en la zona mencionada por el guardia, la oscuridad parecía pesar aún más. Las luces del techo parpadeaban como velas a punto de apagarse. Abrí una pequeña puerta de metal que daba acceso a una sala más grande, una cámara olvidada, donde se almacenaban antiguos artefactos. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, vi algo que me hizo congelarme. En el rincón más distante de la sala, una sombra se movía. No era una rata, tampoco un ser humano. La criatura era inmensa, casi del tamaño de un caballo, pero se movía con una agilidad extraña. Su piel, o lo que fuera aquello, brillaba con una humedad pegajosa, y sus ojos, rojos y sin vida, relucían en la penumbra. No pude distinguir la forma exacta de su cuerpo, ya que la oscuridad envolvía sus extremidades como una niebla densa. Pero lo peor era el olor, un hedor a carne podrida, como si algo se estuviera descomponiendo desde hace mucho tiempo en las profundidades. Debería haber huido. Mi cuerpo me lo exigía, pero mi mente estaba paralizada. Me quedé allí, observando cómo la criatura se acercaba, su respiración pesada llenando el aire con un sonido húmedo y arrastrado. De repente un ruido detrás de mí, un antiguo artefacto cayendo de una estantería, rompió el trance en el que estaba. Corrí lo más rápido que pude, mis pasos resonando en las paredes estrechas, mientras la sensación de ser perseguido crecía. Cuando finalmente llegué a la superficie, jadeando y con el corazón acelerado, decidí no contarle a nadie. ¿Quién me creería? La criatura que vi, o que imaginé haber visto, desafiaba toda comprensión. Sin embargo,
El miedo que se instaló en mí desde ese momento era muy real. Cada vez que bajaba al sótano del museo, sentía que alguien me observaba. Algo en las sombras, algo antiguo, había despertado. En las semanas siguientes, otros informes comenzaron a circular entre el personal. Al principio eran solo murmullos, conversaciones discretas durante el desayuno o en los descansos, pero pronto el miedo se extendió. Los guardias nocturnos renunciaron. Algunos dijeron haber escuchado voces susurrando en idiomas desconocidos. Otros juraron haber visto figuras extrañas en las cámaras de seguridad que desaparecían cuando se investigaban. Incluso algunos visitantes mencionaron sentir una presencia extraña al caminar por las galerías más antiguas. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Durante mis investigaciones, descubrí algo aterrador en los archivos históricos del Louvre. Durante la construcción original del museo en el siglo XII, los trabajadores informaron sobre extraños accidentes. Personas desaparecían misteriosamente en los túneles mientras trabajaban en los cimientos. Había informes de sonidos extraños provenientes de las cavernas más profundas, sonidos que recordaban gritos apagados o aullidos inhumanos. La mayoría de estos informes fueron descartados como leyendas, pero algo en ellos parecía, ahora, terriblemente real. Basándome en estos documentos, decidí explorar una parte del sótano que había estado cerrada durante siglos, una zona tan antigua que pocos conocían su existencia. Armado con una linterna, una cámara y un cuchillo, no sabía qué esperar, pero quería estar preparado. Bajé por las escaleras de piedra que llevaban a la sección más olvidada del museo, una zona que ni siquiera aparecía en los mapas oficiales. El olor a humedad y decadencia era más fuerte allí, y el aire parecía denso, como si el ambiente resistiera mi presencia. Después de más de una hora caminando por pasajes estrechos y húmedos, llegué a lo que parecía ser una sala ritual. En el centro había un altar de piedra cubierto de inscripciones que no pude reconocer. Sobre el altar, manchas oscuras y secas parecían ser sangre. Lo más perturbador eran los símbolos esculpidos en las paredes, figuras grotescas contorsionadas en agonía, como si estuvieran siendo consumidas por algo. En el suelo había restos de huesos rotos y roídos esparcidos por todas partes. De repente escuché un sonido, un gruñido bajo, gutural, que provenía de las profundidades de la cámara. Mis piernas vacilaron y la linterna en mi mano comenzó a temblar. Sabía que aquello estaba allí, la criatura que había estado acechando el museo durante siglos, la bestia que alimentaba las leyendas. El gruñido se hizo más fuerte y en un impulso de puro terror, comencé a correr. Pero era demasiado tarde. Sentí una presencia detrás de mí, una sombra que se movía demasiado rápido para algo de su tamaño. Oí el sonido de garras raspando la piedra y una ola de calor repulsivo, cuando algo pasó lo suficientemente cerca como para casi tocarme. Mis pulmones ardían, mis piernas estaban a punto de ceder, pero por un milagro, logré llegar a las escaleras y subir hacia la superficie. Cuando finalmente llegué al nivel principal, caí de rodillas, incapaz de respirar, con el pavor aún corriendo por mi cuerpo. Desde aquella noche nunca volví a bajar al sótano del Louvre, pero sé que la criatura aún está allá abajo, en las sombras, alimentándose de algo antiguo, algo olvidado, pero que nunca murió. El Louvre guarda muchos secretos, pero ninguno tan aterrador como la bestia. Y ahora, cada vez que miro las paredes del museo, siento que me está observando, esperando el momento adecuado para resurgir. Y cuando ese momento llegue, ninguna galería, pintura o civilización será capaz de detenerla. El miedo que sentí esa noche no me deja en paz. Por más que intente olvidarlo, los recuerdos de ese gruñido, de esa presencia sombría y sofocante, siguen atormentando mis sueños. Siempre que me acuesto, vuelvo a sentir el olor pútrido de la criatura, el sonido de sus garras raspando las piedras y, lo peor, sus ojos. Esos ojos rojos que parecían fijarse en mi alma, como si quisieran destrozarla desde dentro. En las semanas siguientes traté de retomar mi rutina de trabajo en el Louvre. Cada día en el museo parecía un intento desesperado por aferrarme a la normalidad, por olvidar que una criatura monstruosa habitaba las profundidades de ese lugar.
pero era imposible. Los pasillos, antes familiares y acogedores, ahora parecían amenazadores, con sombras que danzaban en las paredes como si algo estuviera siempre al acecho. Los murmullos entre el personal se intensificaron. Algunos hablaban de una antigua maldición, de espíritus atrapados en el lugar debido a las atrocidades cometidas siglos atrás. Otros estaban seguros de que era obra de algo sobrenatural, pero nadie, excepto yo, conocía la verdad. El verdadero problema comenzó cuando un turista desapareció. Era una mañana como cualquier otra. El Louvre estaba lleno de visitantes, miles de personas caminando por las galerías, admirando las obras maestras y encantados con el arte y la historia que el museo preservaba. Al principio nadie notó la ausencia de alguien. Con tantos visitantes, perder de vista a alguien no era algo inusual. Pero al final de la tarde, cuando los guardias de seguridad revisaron las cámaras, sucedió algo inexplicable. La grabación mostraba a un hombre caminando solo por las galerías más antiguas. Parecía distraído, admirando esculturas y cuadros a su alrededor. Entonces, de repente, la imagen comenzó a fallar. La interferencia tomó el control de la pantalla, como si algo estuviera interfiriendo con los circuitos. Cuando la imagen volvió a la normalidad, el hombre había desaparecido. No había ningún movimiento que explicara lo que sucedió. Simplemente desapareció. Se inició una búsqueda, pero no encontraron nada. Ninguna pista, ningún rastro. Era como si hubiera evaporado. La seguridad estaba confundida y las autoridades fueron llamadas. En los días siguientes, los rumores se esparcieron entre el personal. Algunos creían que el turista había salido sin ser visto. Otros pensaban que podría haberse perdido en las profundidades del sótano. Pero yo sabía que la verdad era mucho peor. Pasé noches sin dormir, revisando los archivos históricos, desesperado por una explicación. Fue entonces cuando descubrí algo aún más perturbador. En el diario antiguo de un arquitecto del siglo XVII, que supervisó algunas reformas en el Louvre, había menciones a la Bête. La criatura ya había sido mencionada antes, no como leyenda, sino como una realidad aterradora. El arquitecto Pierre Delacroix describía un incidente durante la construcción de un túnel subterráneo. Los trabajadores desaparecieron de la misma manera que el turista. Hombres fuertes, acostumbrados al trabajo pesado, simplemente desaparecían en las sombras. Cuando intentaron cavar más profundamente, encontraron una cámara antigua, anterior al propio museo, una caverna que él describió como fétida, infestada de algo que no era de este mundo. Delacroix relató que tras perder más hombres, decidieron sellar la caverna con una pared de piedra maciza. El lugar fue olvidado, enterrado en el subsuelo, lejos de los ojos del público, como una herida que nunca debía ser reabierta. Pero al parecer, el tiempo había sido implacable con los cimientos del museo. Algo, o alguien, había roto esa barrera, liberando a la criatura que ahora vagaba por las profundidades. Poco a poco, los desaparecidos aumentaron. Primero el turista, luego uno de los guardias del museo. Estaba en patrulla nocturna, y el mismo patrón se repitió. Interferencias en las cámaras, ruidos extraños en las grabaciones y luego nada, ningún rastro. Como si la bestia estuviera alimentándose, ganando fuerza con cada alma perdida. El ambiente en el Louvre cambió drásticamente. El museo, que antes era un símbolo de cultura y arte, comenzó a transformarse en un lugar cargado de miedo y ansiedad. El número de visitantes cayó a medida que los rumores de desapariciones y eventos inexplicables se esparcían. Y yo, más que nadie, sabía que estaba perdiendo la lucha contra la criatura. Fue entonces cuando decidí que no podía continuar así. Necesitaba enfrentarla, no solo por mi cordura, sino por todos los que estaban en peligro. Si esa cosa permanecía suelta, seguiría devorando vidas hasta que no quedara nadie. Y aunque el miedo me consumía, sabía que no podía huir. Pasé días preparándome, estudiando cada detalle de los túneles, de las cámaras y de los relatos de Delacroix. Llevé conmigo una mochila llena de linternas, cuerdas, un mapa de las catacumbas y algo que consideré esencial: sal gruesa
y un antiguo crucifijo encontrado en los archivos del museo. No sabía si era superstición o desesperación, pero cualquier cosa que me diera una oportunidad contra la criatura era bienvenida. Descendí nuevamente al sótano una noche fría y silenciosa, cuando el museo estaba cerrado. Cada paso reverberaba de manera siniestra en las paredes de piedra, y el olor a moho y decadencia parecía más fuerte que nunca. Mis manos temblaban, y el sonido de mi respiración agitada era el único ruido que rompía el silencio opresivo. Mientras caminaba por los pasajes estrechos, traté de mantener la calma, pero el miedo de que la criatura me estuviera observando, esperando, me asfixiaba. Al alcanzar la antigua cámara sellada, sentí un frío inexplicable, como si el aire estuviera siendo succionado por alguna fuerza invisible. La pared que debería contener a la criatura estaba parcialmente destruida, con piedras desplazadas y cubiertas de musgo. De cerca el olor era insoportable, como si la muerte residiera allí durante siglos. Coloqué la linterna en el suelo y comencé a explorar la cámara con cautela. Era más grande de lo que esperaba, y los símbolos en las paredes, más detallados, eran aún más perturbadores de cerca, grabados de figuras humanas distorsionadas en agonía, como si estuvieran siendo consumidas por algo mucho más poderoso. En el centro, una grieta en el suelo exhalaba un humo gris y denso, y entonces lo oí, el gruñido, esta vez más profundo, proveniente de las entrañas de la tierra. Me giré y ahí estaba ella, emergiendo lentamente de las sombras, la criatura que había temido durante tanto tiempo. Sus ojos rojos se fijaron en mí, y me di cuenta de que huir ya no era una opción. Me quería mi alma, al igual que las otras que había consumido. Mi cuerpo se congeló, pero sabía que no podía dudar. Con una valentía que ni siquiera sabía que tenía, levanté el crucifijo hacia la bestia, mi voz vacilante al recitar palabras que apenas recordaba. La criatura vaciló por un breve momento, pero pronto avanzó con una velocidad aterradora. Sus garras cortaron el aire frente a mí, y apenas pude esquivar. Caí al suelo con fuerza, y el crucifijo rodó lejos. Estaba a su merced. La criatura se acercó. El hedor casi me hacía vomitar, y sus ojos brillaban con una especie de placer cruel. Pero entonces, algo sucedió. El humo gris que emanaba de la grieta comenzó a agitarse, y antes de que la criatura pudiera atacarme, la propia cámara pareció reaccionar. Las paredes temblaron, y un grito agudo, inhumano, resonó en el espacio. La criatura se detuvo, retrocediendo, como si fuera repelida por una fuerza invisible. Aproveché el momento y, con el poco de fuerza que me quedaba, me arrastré fuera de la cámara, dejando la linterna atrás. Cuando finalmente llegué a la superficie, la noche seguía fría y París parecía extrañamente silenciosa. Detrás de mí, en las profundidades del Louvre, sabía que la batalla aún no había terminado. El silencio que encontré al emerger de las profundidades del Louvre era casi ensordecedor. París, la ciudad que nunca duerme, parecía envuelta en una calma antinatural esa noche. El cielo estaba cubierto por nubes pesadas, como si la propia naturaleza presintiera el mal que se escondía bajo la tierra. Me senté en los escalones de piedra de la entrada del museo, respirando con dificultad, mi cuerpo temblando después del enfrentamiento. Cada músculo dolía, pero mi mente estaba aún más abatida, abrumada por la certeza de que había enfrentado algo más allá de la comprensión humana. La criatura seguía allá abajo y había escapado por pura suerte. Pero algo estaba claro, no permanecería lejos por mucho tiempo. La antigua cámara, que parecía haberse rebelado contra la propia bestia, me dio una pequeña ventaja, una pausa momentánea. Necesitaba descubrir más. Necesitaba entender qué había en ese humo, en las antiguas inscripciones. Y lo más importante, necesitaba encontrar una forma de acabar con eso de una vez por todas. Regresar a casa esa noche fue una tortura. Cada sombra parecía observarme. Cada paso de desconocidos en la calle me hacía sobresaltar. Y incluso en mi pequeño apartamento, rodeado por las luces de la ciudad,
Sentía que esa presencia seguía conmigo, como si su influencia trascendiera las bases del Louvre. No pude dormir. Me quedé con los ojos abiertos, mirando al techo, con el corazón acelerado con cada pequeño ruido en el edificio. Algo dentro de mí me decía que eso aún no había terminado, que la criatura, aunque contenida por ahora, aguardaba el momento adecuado para cazar de nuevo. A la mañana siguiente, exhausto y aún aturdido, volví al Louvre. El museo estaba lleno como siempre, pero ahora veía los pasillos con otros ojos. Esas galerías, antes llenas de cultura e historia, ahora parecían ocultar algo oscuro, algo que los visitantes jamás podrían imaginar. Era difícil concentrarse en el trabajo, pero necesitaba mantener las apariencias. No podía levantar sospechas ni alejar a las personas del museo, aunque mi deseo era gritarles a todos que se fueran de ese lugar maldito. Esa tarde, hice un descubrimiento que lo cambió todo. Mientras revisaba más archivos antiguos en el fondo del museo, encontré una colección de diarios escritos por una curadora del siglo XIX, Marguerite Lenoir. Los textos estaban polvorientos, guardados en un cajón cerrado. Parecía que Marguerite era una investigadora obsesionada con las catacumbas del Louvre. Lo que comencé a leer en sus relatos me dejó la piel de gallina. Ella escribía sobre los orígenes del museo, antes de ser el Louvre, mencionando el antiguo castillo medieval construido por Felipe Augusto, que funcionaba como fortaleza. Sin embargo, Marguerite creía que el castillo se erigió sobre algo aún más antiguo, un templo pagano donde se realizaban rituales oscuros. Los habitantes de la época adoraban a una entidad que llamaban Bête des Abîmes, la bestia de los abismos. Según sus escritos, esta entidad no era solo una criatura física, sino una fuerza maligna primordial, algo que existía mucho antes que los humanos y que se alimentaba de almas. Mientras leía las notas de Marguerite, me di cuenta de que ella también había descendido a las catacumbas en busca de respuestas. En su último diario, relataba haber encontrado la cámara que yo había descubierto, la misma con los símbolos grotescos y el altar de sacrificios. Creía que los adoradores de la bestia habían intentado aprisionarla en las profundidades de la tierra con magia antigua, pero que el sello se estaba debilitando a lo largo de los siglos. Sus últimas palabras eran especialmente inquietantes. Escuché sus susurros. «Quiere ser liberada». Marguerite desapareció poco después de escribir esas palabras. Tragué saliva, sintiendo mi cuerpo pesado de cansancio y miedo. La criatura que vi no era solo un monstruo, era la manifestación de algo mucho más grande, algo que existía para consumir y destruir. Sabía que si no encontraba una manera de restaurar el sello o destruirla de una vez por todas, el Louvre se convertiría en un campo de caza. Y no solo el museo. Si la bestia escapaba, toda París estaría en peligro. Las noches siguientes fueron una sucesión de desesperación. Volví varias veces a la cámara, siempre de noche, tratando de descifrar los símbolos y estudiando los fragmentos de los diarios de Marguerite. El miedo estaba carcomiendo mis nervios y la criatura permanecía en las profundidades, como una sombra siempre al acecho. Sabía que el tiempo se estaba agotando. En una de esas visitas, noté algo extraño en la grieta de donde salía el humo. Había nuevas marcas, como si garras enormes hubieran arañado el suelo de piedra. La criatura se estaba volviendo más activa, tratando de emerger. Fue durante una de esas incursiones cuando encontré lo que tal vez fuera la clave para derrotar a la bestia. Marguerite mencionó en su diario un artefacto perdido, una daga forjada con símbolos sagrados que, según la leyenda, se usó en los rituales para sellar a la criatura. Ella creía que la daga aún estaba escondida en las catacumbas, pero nunca pudo encontrarla. No tenía otra opción más que intentarlo. Pasé días buscando cualquier pista sobre el paradero de este artefacto. Revisé archivos, antiguos mapas de los cimientos, e incluso consulté arqueólogos que habían trabajado en excavaciones en el Louvre. Fue así como descubrí una galería secreta, sellada hace siglos por razones de seguridad. Ningún registro moderno la mencionaba, pero documentos antiguos la describían como un depósito de objetos profanos. Una noche fría y lluviosa descendí nuevamente al sótano, esta vez con un plan. Usando un viejo mapa encontré una entrada olvidada,
bloqueada por escombros. Pasar por ahí fue un desafío. Las piedras estaban pesadas y húmedas, y el corredor era estrecho y claustrofóbico. Cuando finalmente llegué a la galería, el aire era aún más denso y opresivo. Podía sentir que estaba cerca de la verdad y de la criatura. En el centro de la sala, cubierta de polvo y telarañas, encontré la daga. Era una pieza antigua, con una hoja de metal negro, adornada con inscripciones que brillaban levemente a la luz de la linterna. Sostenerla fue como tocar una llama viva. Sentí el poder que emanaba de ella, pero al mismo tiempo escuché el sonido que más temía. La criatura estaba allí. Surgió de las sombras, su cuerpo deforme aún más horrible que antes. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y su gruñido reverberó por las paredes, como si la propia tierra temblara de miedo. Sabía que ese sería el enfrentamiento final. No había más a dónde correr, ni tiempo para dudar. Con la daga en mano, caminé hacia la bestia, mi corazón desbocado y la mente hirviendo de terror. La criatura avanzó, sus pasos pesados sacudiendo el suelo. Cuando estaba a pocos metros de mí, levanté la daga y, en un último acto de desesperación, la clavé en el suelo, justo en el centro de los símbolos sagrados que cubrían el suelo. El efecto fue inmediato. Toda la cámara comenzó a temblar violentamente. Las paredes se agrietaron y un viento helado, proveniente del fondo de la tierra, envolvió todo. La criatura soltó un grito ensordecedor, un sonido que parecía resonar por las profundidades del propio universo. Su forma comenzó a contorsionarse, como si estuviera siendo desgarrada desde dentro. Las sombras a su alrededor se disiparon, y la bestia, esa entidad que devoraba almas desde hace siglos, comenzó a ser succionada de vuelta a la grieta, al abismo de donde nunca debió haber salido. Me arrojé al suelo, tratando de protegerme de los escombros que caían a mi alrededor. El grito de la criatura se transformó en un aullido distante hasta que finalmente el silencio volvió. La grieta en el suelo se cerró y el aire dejó de vibrar. La bestia del Louvre estaba atrapada una vez más. Cuando emergí de las catacumbas por última vez, París parecía la misma, pero para mí, el mundo había cambiado. La criatura nuevamente sellada permanecería dormida, tal vez durante siglos. El Louvre seguiría siendo el museo majestuoso y mundialmente famoso que siempre fue, pero yo conocía la verdad. Detrás de sus paredes y bajo sus cimientos algo terrible aún aguardaba, y por más que quisiera olvidar, sabía que nunca podría. La bestia estaba atrapada, pero nunca completamente destruida. Al volver a la superficie, me encontré frente a una París que a simple vista parecía inalterada. Las luces de la Torre Eiffel brillaban a lo lejos. Las calles empedradas estaban mojadas por la lluvia que había caído durante la noche, y los turistas caminaban despreocupados por las avenidas, ajenos al terror oculto bajo sus pies. Para ellos el Louvre era solo otro punto turístico, un símbolo de cultura e historia. Pero para mí, ese museo cargaba un peso mucho más oscuro. Y ahora, yo también llevaba esa carga. Me gustaría decir que, con el encarcelamiento de la criatura, todo volvió a la normalidad. Que el museo continuó sus actividades sin más incidentes, que el personal dejó de escuchar susurros o sentir presencias en los pasillos vacíos. Pero eso sería una mentira. Algo cambió en mí después de esa noche. Aunque la bestia estaba sellada, había una constante sensación de que, de alguna manera, ella seguía ligada a mí. Me di cuenta de esto por primera vez unas semanas después, al volver al Louvre una mañana. Todo parecía normal a primera vista, el murmullo de los visitantes, los pasos resonando en las galerías de mármol, los guardias vigilando discretamente las obras de arte. Pero algo parecía mal. El olor, un sutil olor a humedad, como si una brisa fría soplara desde los cimientos del museo. Traté de ignorarlo, creyendo que mi mente me estaba jugando malas pasadas, aún traumatizada por los eventos que viví. Pero día tras día, ese olor se hacía más fuerte,
Una noche, ya en casa, sentí algo diferente. El aire parecía pesado, el silencio opresivo, casi sofocante. Las paredes de mi apartamento, que antes me ofrecían seguridad, ahora parecían cerrarse a mi alrededor. Sentí que me estaban observando, pero no había nadie allí. Al menos, no visible. Fue entonces cuando lo escuché. El mismo gruñido bajo, casi un susurro, que venía de las sombras del cuarto. Mi corazón se aceleró y me sentí transportado de vuelta a las catacumbas del Louvre. Pero esta vez estaba en casa, lejos del museo. Mi primer instinto fue negar lo que estaba sucediendo. Me convencí de que era mi imaginación, que el trauma de los eventos recientes me estaba afectando, que no había forma de que la criatura, encarcelada en las profundidades del museo, me hubiera seguido hasta allí. Traté de retomar mi rutina, ignorando las señales de que algo estaba mal. Pero las noches no traían descanso. El gruñido persistía, siempre al borde de la audición, como si estuviera oculto en las sombras de mi cuarto. Y cada día, el olor a podredumbre impregnaba el aire con más fuerza. De algún modo, la bestia aún estaba conmigo. Fue una de esas noches que desperté de una pesadilla tan real que parecía una visión. Estaba en las catacumbas nuevamente, pero la cámara era diferente. Las paredes latían como si estuvieran vivas, cubiertas por una sustancia oscura y viscosa que goteaba lentamente hasta el suelo. En el centro, donde había clavado la daga, el suelo estaba agrietado, y del abismo abierto subía un humo espeso y negro. En el fondo de ese abismo, los ojos rojos de la criatura brillaban, fijos en mí. No estaba atrapada, nunca lo estuvo. De alguna manera me había marcado. Desperté sudando, el sonido de mi propia respiración llenando el silencio. Pero entonces me di cuenta, no estaba solo en el cuarto. En la penumbra, una figura se movía. Por un breve instante vi la sombra disforme, alta y agachada en la esquina. Su gruñido bajo reverberaba por las paredes, pero cuando extendí la mano desesperadamente hacia el interruptor de la luz, la figura desapareció. Me quedé inmóvil por minutos interminables, tratando de convencerme de que era solo un efecto de la pesadilla, pero en el fondo sabía que no lo era. Al día siguiente fui al museo en busca de respuestas. Volví a los archivos, esta vez buscando información no solo sobre la bestia, sino también sobre Marguerite Lenoir. Durante mis investigaciones, descubrí que, antes de desaparecer, Marguerite también relató experiencias perturbadoras fuera del museo. Creía que al confrontar a la criatura en las profundidades, había creado un vínculo con ella. Algo en el poder de la entidad trascendía el espacio físico de las catacumbas. Su influencia se extendía más allá de las paredes del Louvre. En los diarios de Marguerite encontré referencias a rituales antiguos, aún más oscuros que los que sellaron a la criatura inicialmente. Un grupo de monjes, que supuestamente habitaba la región antes incluso de la fundación de París, se dedicaba a contener entidades malignas. Creían que esas criaturas podían infectar a los vivos, como una enfermedad espiritual, llevándolos a la locura y a la muerte. Y si alguien tenía contacto directo con tales entidades como yo lo había tenido, quedaría irrevocablemente ligado a ellas. La revelación me destruyó. Con cada detalle que descubría, quedaba más claro que yo era la próxima víctima. La criatura no solo quería devorar almas en el Louvre, me estaba cazando. Me estaba usando como conexión con el mundo de los vivos. El museo, antes su único dominio, ahora se había expandido, y yo era el portal. Intenté de todo para protegerme. Consulté a expertos en ocultismo, busqué a sacerdotes y médiums, personas que tal vez supieran cómo romper ese vínculo maldito. Algunos me dieron amuletos de protección, otros ofrecieron oraciones, pero nada parecía funcionar. En el fondo sabía que la criatura era más poderosa que cualquier magia moderna. Su poder era antiguo, de un tiempo anterior al hombre y a las religiones. Las semanas siguientes fueron una espiral de terror. No importaba dónde estuviera, en el museo, en casa o en medio de la multitud en las calles,
Siempre sentía su presencia, como una sombra constante. No necesitaba atacarme físicamente. Su objetivo era más insidioso. Estaba carcomiendo mi cordura, lentamente. Cada vez que cerraba los ojos, sus susurros se hacían más audibles. Cada vez que miraba hacia las sombras, estaba seguro de que sus ojos rojos me observaban. Finalmente, en la última noche antes de tomar una decisión drástica, tuve un sueño, o tal vez una visión, en el que Marguerite Lenoir apareció ante mí. Su rostro, alguna vez joven y hermoso, estaba distorsionado, como si hubiera sido tocado por la propia criatura. Pero sus ojos aún eran humanos, y me miraban con una especie de compasión sombría. No habló directamente, pero sus gestos fueron claros. Me mostró un camino, un lugar más allá de las catacumbas, donde existía una segunda cámara, aún más profunda. En esa cámara encontraría la clave para romper el lazo con la criatura, pero el precio sería alto. Cuando desperté supe lo que debía hacer. Volví al Louvre por última vez, descendiendo más profundo que nunca. Guiado por el mapa en mi mente, por los recuerdos del sueño, pasé por pasajes que parecían olvidados por el propio tiempo. El aire allí era sofocante, pesado, y la oscuridad parecía viva. Cuando finalmente llegué a la cámara mencionada por Marguerite, vi lo que más temía. Un segundo altar, idéntico al primero, pero con una diferencia crucial. En el centro, un pozo profundo del que emanaba un frío terrible. Sabía lo que debía hacer. La única forma de romper el vínculo con la criatura era sacrificando algo. No un objeto o un simple ritual, sino mi propia vida. La entidad se alimentaba de almas y al ofrecerme, la aprisionaría de una vez por todas. Tomé la daga que había guardado desde nuestra última batalla y con las manos temblorosas caminé hasta el altar. Las sombras a mi alrededor comenzaron a agitarse y sabía que la bestia estaba cerca. Su gruñido resonaba por los pasillos, pero esta vez no corrí. Me arrodillé frente al altar, sintiendo la hoja fría contra mi piel, y murmuré las palabras que había leído en los diarios de Marguerite. La criatura emergió de la oscuridad, su forma monstruosa llenando la cámara. Sus ojos brillaban y una sonrisa distorsionada parecía formarse en su rostro horrible. Sabía lo que estaba haciendo y no intentó detenerme. Después de todo me estaba ofreciendo por mi propia voluntad. Con un último suspiro, clavé la daga en mi pecho. Todo se volvió oscuro. Cuando desperté, la cámara estaba vacía. La bestia finalmente había sido sellada. Aún estaba vivo, pero algo en mí murió esa noche. Pagué el precio. La criatura no me perseguiría más, pero sabía que, de alguna manera, una parte de ella se quedaría conmigo para siempre. El Louvre seguiría en pie, majestuoso e imponente. La gente seguiría visitando sus galerías, admirando sus obras maestras, sin jamás saber del horror que se escondía en las profundidades. Pero yo lo sabía. Y cada vez que pasaba por las galerías, aún sentía el leve roce de una sombra al acecho.